Hola, bienvenidos al espacio de Hockfin de nuevo. En este caso, quisiera conectar el tema justamente de las voces y del narrador con los personajes, porque hemos llegado ya a esa parte de las siete llaves y sería bueno también ir conectando estas partes que son mm, tan necesarias para el análisis de una narración. En este caso me concentraré en Hockey Gen y su relación. A la vez haré quizás algo de trampa en esto, pero bueno, ya veremos cómo sale. ¿Qué buscamos en las narraciones? Justamente en Siete Llaves hay un epígrafe eh, en el capítulo de las voces, en donde cita a Sally Pump Clayton, entrevistada por La Vanguardia, que nos dice: los malos narradores de cuentos están convencidos de que lo que cuentan es la clave del interés de su público, pero lo que en realidad nos interesa de un relato es la relación de quien lo cuenta con lo que cuenta. Y esto es muy importante. A veces, bueno, efectivamente no solo los malos narradores, los malos autores se concentran en un tema de la trama y no y justamente en la relación que tiene el narrador creado o el propio autor con la trama y ese proceso de transformación que no es solo de los personajes, sino de alguna manera también es del narrador y en algunos casos también del autor. Entonces, bueno, ese es un caso muy interesante. Entonces, vamos a ver quién es Hawke. Esa foto que tienen allí adelante es Samuel Clemens, más adelante conocido como Mark Twain, a los 14 años. Y el texto que tenemos aquí es una entrevista que le hicieron a la madre de Mark Twain, Samuel Clemens, poco después de la publicación de Huck Finn, un periodista que pasó por el pueblo y aprovechó para conversar con los estudiantes. La entrevista en este pedazo dice así: Sam siempre fue un chico de buen corazón, dijo la señora Clement, pero era muy salvaje y travieso y hacía lo que fuera para que no pudiéramos hacerle ir a la escuela. Esto nos molestó terriblemente a su padre y a mí, y estábamos convencidos de que nunca llegaría a ser tan exitoso como sus hermanos, porque no era tan constante y sobrio como ellos. Supongo entonces, señora Clemens, que su hijo en su infancia se asemejaba un poco a su propio Tom Sawyer. Quizás un sentimiento de camaradería es lo que lo hizo tan amable con las muchas escapadas, todas aladas por los cabellos de aquel célebre joven. Ah, no, respondió la vieja dama con alegre brillo en sus ojos. Se parecía más a Huckleberry Finn que a Tom Sawyer. A menudo su padre lo despachaba a la escuela y en poco tiempo lo seguía para averiguar su paradero. Había un tronco grande en el camino a la escuela y Sam se escondía allí mientras su padre pasaba. Poco a poco lo rodeaba de tal manera que se mantuviera fuera de su vista. Finalmente, su padre y el maestro dijeron que no tenía ningún sentido tratar de enseñar nada a Sam, porque estaba decidido a no aprender. Pero nunca me rendí. Siempre fue bueno para la historia y nunca se cansó de ese tipo de lectura. Pero no tenía ningún sentido insistir en la escuela o en los libros de texto. Bueno, aquí estoy haciendo trampas porque estamos relacionando al autor con Hawk, con esa voz, con ese narrador. Y a mediados de los años del siglo XX era muy común hacer el análisis a partir justamente de la conexión con la vida del autor. Y eso nos pierde del texto. Eso de alguna manera eh, ah, debemos estar prevenidos justamente para mantenernos en esa relación estrecha, porque el texto también es autónomo y el texto además funciona de otra manera. Sin embargo, a veces escarbar un poco en la vida de los autores y conectarla puede dar luces y a veces no puede dar. Entonces, bueno, seguimos adelante, pero seguimos adelante aprovechando ese atajo o esa vía de recordar a Samuel Clemens. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo es ese Hawk. Bueno, estas son imágenes de la primera edición. Tenemos por un lado a la tía leyéndole, nos dice la leyenda abajo, Learning about Moses and the Gold Rushers, en donde la cara de tedio de Hawk es, bueno, justamente insoportable. Y esa palabra que usan en ese capítulo es justamente civilize, y están tratando de civilizarlo, pero él lo escribe con S, mostrando justamente cómo ese proceso de civilización es incompleto, o él está renuente, eh, digamos, su sangre fluye en contra de ese proceso de apaciguamiento, de civilización, de adoctrinamiento. Es algo tan claro como lo absurdo que es la gramática o la ortografía, no la gramática, disculpen, la ortografía, que en este caso Civilize es una muestra de ello y se mantiene a lo largo de todo el texto.
Y es curioso la mención de Moisés, porque recordarán que Moisés es colocado en una cesta de juncos, bulrushers, en donde Moisés es enviado al río y cambia su vida. De la misma manera que Hawk en su balsa con Jim también cambiará su vida. También será la búsqueda de una libertad distinta, ¿no? La otra imagen, en cambio, tenemos a Hawk fumando, conversando libremente allí en la naturaleza con Jim. Un encuentro que obviamente sí es intenso, apasionante y que sí contenta al propio Hawk. Veamos un poco imágenes de Mark Twain, brincando justamente ahí tenemos esa primera de los 14 años. Tenemos una de otra de un Mark Twain cuando era piloto eh, de estos vapores, cuando los conducía, no era capitán propiamente, pero sí los navegaba. Y luego tenemos una imagen de este Samuel Clemens con el torso desnudo, que habla también de cómo siempre fue una persona un poco diferente de las convenciones de su época. Siempre dijo que la única que lo había logrado civilizar era su esposa, que vemos a la derecha, y habla justamente de ese término. Y en las cartas nos habla de ese proceso de civilización al que él se ha tenido que someter y que nunca está del todo completo. No es solo civilize a Hawk, es civilize también a Samuel o Mark, como quieran llamar. Veamos entonces un poco cómo es la voz de Hawk. Y Everett Emerson, en un muy buen artículo, hace aquí una referencia importante. La mayoría de los lectores no se encuentran leyendo un libro, sino escuchando a un conversador hábil. Al igual que su creador, eh, al igual que su creador que disfrutó de la actuación de aficionado, Hawk puede asumir un papel con delicadeza y gusto. Es un conformista y en parte por inclinación y en parte por ignorancia. En la apertura del libro está empezando a comprender y en gran medida rechazar los caminos de la civilización. Aunque anda tras el placer, sin embargo, toma decisiones morales. Tiene los ojos muy abiertos, siempre está alerta, consciente, tal vez más magnéticamente, y él es ajeno a su propio valor, no, no modesto o con conciencia de sí mismo, sino profundamente obtuso. Como narrador, Hawke hace un uso extensivo de una técnica, no decir tanto lo que sucede como lo que fue experimentado por el oído, la vista, todos los sentidos. De vez en cuando, Hawke se dirige al lector íntimamente, diciéndole casi en privado lo que sus sentidos le hacen sentir. Eh, Hawke no nos cuenta todo, y eso lo veremos ahora inmediatamente. Pero además, Hawke, que ha comenzado a sentir ese rechazo por la civilización, no tiene a dónde ir y es consciente de eso. Y por eso este libro es también la narración de un escape que en realidad no puede tener un final completo o del todo feliz. En el mismo artículo nos dicen, Hawke es libre, pero no tiene a dónde ir, no puede crecer. Así se ha argumentado que la función de Hawke, y esto es un artículo de Pierce, demostrar la incompatibilidad absoluta del tipo del yo que es y el tipo del mundo en el que él se esfuerza tanto por vivir. Y se esfuerza tanto por vivir de una manera mimética, haciendo papeles de otro, como hace justamente como Everett Emerson menciona en la cita anterior. Pero ¿cuáles son esas omisiones de Hawke? Bueno, son permanentes, pero me gustaría citar una en concreto que creo que ejemplifica esto bastante bien. Cuando Hawke toma la decisión de que no importa, que irá al infierno, que sea lo que sea, pero que él va a ir a rescatar a Jim, justamente a la casa de la familia Phelps y Sally Phelps, la tía de Tom, lo abraza tomándolo por su sobrino. Y es un momento inesperado, pero además tienen un diálogo inicial en donde el narrador no hace ninguna acotación. Este es el diálogo. El retraso no se debe a que encalláramos. Eso nos entretuvo poco rato. Es que explotó un cilindro. ¡Cielo santo! ¿Pasó algo? No, señora. Mató a un negro. Bueno, hubo suerte, porque a veces la gente se hace daño. Hace 2 años, por Navidad, tu tío Silas regresaba de Nueva Orleans en el viejo Lally Rock y explotó un cilindro y dejó inválido a un hombre. Y creo que después murió. Era bautista. Y sigue la conversación de la tía Sally. Un negro no es nada, no es persona. Y curiosamente el narrador, este personaje principal,
que ya ha decidido que lo que más importa aquí es rescatar a Jim. Lo dice así como, casi como una broma. No, señora, mató a un negro, le han preguntado si pasó algo. Responde de esa manera tan cruda y Sally no encaja la broma. O sea, la tía eh, Sally Phelps lo ve como efectivamente que se muera un negro no es nada. Interesante aquí es, no se moraliza, no se revisa, no se ahonda en nada de esto. Y esos detalles están a lo largo del texto. Este es quizás uno, me parece a mí, uno de los más crudos. ¿Y quién es Jim? Bueno, se ha criticado mucho, sobre todo a partir también de los estudios culturales y de las revisiones a partir de los años 60, de la manera en la que habla Jim, que es una habla pues ignorante, en donde no conjuga los verbos, en donde es difícil entenderle, eh, pero a veces se pierden en algunos detalles, porque la imagen de este personaje en la novela a mí me parece, creo que coincido con buena parte de los lectores, es extraordinaria. En un artículo que publica Russell Baker hablando justamente de cómo el texto de Hawking ha sido malinterpretado y sacado de las escuelas y de las bibliotecas de los Estados Unidos por este afán justamente de corrección política malentendida, nos dice, la gente que Hawk y el negro Jim encuentran en el Mississippi son borrachos, asesinos, matones, estafadores, ladrones, mentirosos, fraudes, abusadores de niños, insensatos, hipócritas, charlatanes y comerciantes de carne. Un hombre de honor en esta fantasmagoría es Nigger Jim, como Twain lo llamó para enfatizar la ironía de una sociedad en la que el único verdadero caballero se mantuvo bajo el desprecio. Y esto es verdad, porque hablamos de Hawk como el héroe, pero en realidad Hawk, para ser héroe, que nunca lo ha sido, nunca ha tenido esa ambición como si la tiene Tom, artificial y de alguna manera el mundo del romance, de los libros, eh, Hawk aprende a ser héroe de Jim. Jim es el verdadero héroe de la obra. Es el hombre que se sacrifica por Tom y por Hawk a como de lugar, a una costa de su propia vida. Y eso es algo que Hawk a lo largo del recorrido, viendo cómo Jim se preocupa genuinamente por él, cómo Jim se ocupa de él, crea un nexo real y Hawk aprende a preocuparse, a querer y a ocuparse de otro, en este caso de Jim, a humanizarse, luego de, digamos, la infancia de Hawk es una infancia terrible. Y ese proceso es lo que hace que Hawk también se transforme en un héroe. Y eso es algo muy importante. Hawk es un personaje seco, un personaje, bueno, que por esa vida tan dura y tiene una resiedumbre, una distancia con las cosas que a veces es un poco pesada. Samuel Clemens tuvo una relación muy conflictiva con este tema de la esclavitud en los Estados Unidos. Él lo vio como algo normal. Entonces ese proceso que está exagerado en el caso de Huck Finn es también parte de su propio proceso. Años más tarde de la publicación de Huckleberry Finn, él dijo, la civilización comenzó cuando la esclavitud fue abolida. Un reconocimiento a pesar de ese amor que él tenía por esa cultura del sur y de la zona en la que él nació y en donde pasó su infancia. Y dice algo incluso más interesante. Seguramente civilización significa la humanización de las personas. Esa humanización, además, es un proceso gradual, como es el proceso de transformación en toda novela. Y ahí tenemos una imagen de la edición, de la primera edición de Huckleberry Finn en francés, en donde dice, no se puede nunca enseñar a un negro a razonar, nos dice la leyenda, que es una cita literal del texto, en donde, bueno, Jim habla de una manera un poco perdida. Pero en ese proceso de transformación se van valorando el uno al otro. Y sobre todo, Hawk va entendiendo que, bueno, va entendiendo a Jim y otras realidades que le habían sido absolutamente ajenas por mucho tiempo. La transformación de Hawk es definitiva, la transformación de Jim también, pero es menor. Y como vimos al principio que hablaban justamente de una novela de aprendizaje, sin duda, aquí hay aprendizajes claros, fundamentales, que son aprendizajes que nosotros también seguimos con el propio Hawk a lo largo del río.
Eh, seguimos en el próximo foro.